Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Aguiar, soy asistente del Departamento de Anatomía y el teórico de hoy se titula Anatomía funcional del antebrazo y la muñeca. Vamos a dividir el tema en tres grandes capítulos: la articulación del codo, la pronosupinación y la articulación del puño. Comenzando con la articulación del codo, es una articulación en la que participan tres huesos: el húmero, el cúbito y el radio. Si bien hay tres huesos que participan en la articulación, hay una sola cápsula articular que los vincula, por lo cual es una única articulación desde el punto de vista anatómico. Si bien por ahí van a leer en algunos libros que lo trata como si fuera un complejo articular. Es una articulación con una cápsula sinovial y ligamentos, por lo cual la clasificamos como una articulación de tipo diartrosis. Vamos a encontrar tres grandes interlíneas de la articulación: una articulación húmero-radial, una articulación húmero-cubital y una articulación radio-cubital superior. El principal movimiento es el de flexión, por eso decimos que funcionalmente es una troclear. Sin embargo, por la articulación radiocubital superior se permite el movimiento longitudinal del radio respecto al cúbito en el eje longitudinal y permite la pronosupinación. Ello lo vamos a abordar por separado. Comenzando con los huesos que participan, encontramos en la imagen de la izquierda la extremidad inferior del húmero derecho. El húmero es un hueso largo que participa por sí solo del esqueleto del brazo. Todas las imágenes como esta vamos a ver un hueso o articulación del lado derecho, por lo cual siempre el sector lateral va a estar aquí, en la parte izquierda de la pantalla. Esto es medial, esto es superior y esto es inferior. La extremidad distal del húmero, o paleta o humeral, se encuentra aplanada en el sentido anteroposterior y además proyectada hacia adelante. Ello se puede evidenciar en la imagen de la derecha, tomada del Kaplan-G, donde se ve cómo se proyecta hacia adelante la articulación. Esta arquitectura es fundamental para los movimientos de flexión del brazo porque posibilita un retraso en el momento de choque entre los huesos y una mayor amplitud de movimiento. Las superficies articulares que encontramos se denominan tróclea humeral, que tiene forma de polea y va a contactar con la superficie articular del cúbito, y capítulo o cóndilo humeral de forma de hemielipsoide, que va a contactar con el radio. Entre ambas encontramos un surco, capítulo troclear o corredera, cóndilo troclear, que separa ambas superficies. En vinculación con ellas hacia arriba vamos a encontrar dos fositas: la fosa coronoidea, por encima de la tróclea, que va a recibir la apófisis coronoides del cúbito durante la flexión, y en el sector lateral la fosa radial, que va a recibir a la cabeza del radio. Estos también son mecanismos que amplían los movimientos de flexión. También encontramos otras superficies, los epicóndilos. A nivel medial, el epicóndilo medial, antes llamado epitróclea, sirve de inserción de ligamentos, de un ligamento, el ligamento colateral cubital, y de músculos que se denominan en conjunto músculos epicondilios mediales del antebrazo. Y en el sector lateral, el epicóndilo lateral, antes llamado epicóndilo solo, presta inserción a músculos epicondilios laterales y el ligamento colateral radial del cúbito. Desde su cara posterior podemos ver que la extremidad inferior del húmero presenta una prolongación de su tróclea hacia la cara posterior de la tróclea humeral, y se puede ver también una fosita, una fosa de mayor volumen vinculada con ella, que se denomina fosa olecraniana. Ella es la que recibe el olecranon del cúbito durante la extensión del brazo. Se ve asimismo un surco, denominado surco del nervio cubital o surco epitrócleo olecraniano, que se vincula con el pasaje del nervio cubital en la cara posterior del codo. Respecto al radio, también un radio derecho, su extremidad superior se puede ver en la figura: lateral, medial, superior e inferior. El radio también es un hueso largo y forma en posición anatómica el esqueleto del sector lateral del antebrazo. Se interpone, por tanto, entre el húmero por encima y el carpo por abajo. Las superficies articulares incluyen sectores de la cabeza del radio, y son la fosita articular del radio, que va a contactar con el capítulo del húmero, se ve mejor en una imagen desde arriba que vamos a ver a continuación, y la circunferencia articular,
o circunferencia de la cabeza del radio, que va a contactar con la escotadura radial del cúbito, así como también un ligamento que se llama ligamento anular. Como superficies no articulares encontramos al cuello del radio y a la tuberosidad bicipital. Ella presta inserción al tendón del bíceps braquial. A nivel del cúbito, el cúbito también es un hueso largo, forma parte del esqueleto del antebrazo y ocupa su sector medial. Encontramos superficies articulares visibles desde su cara anterior. Aquí encontramos la escotadura troclear, antes llamada cavidad sigmoidea mayor. Tiene forma de semiluna que se encuentra abierta hacia adelante y se describen en ella una cresta, aquí se ve la cresta, que es longitudinal, y dos vertientes o carillas de un lado y el otro. Ellas se van a corresponder con la tróclea del húmero. Y en el sector lateral, la escotadura radial, antes llamada cavidad sigmoidea menor, que va a recibir la circunferencia del radio y prestar inserción al ligamento anular en sus superficies anterior y posterior y al ligamento colateral radial. Como superficies no articulares se destacan la tuberosidad del cúbito, antes llamada apófisis coronoides, en ella se inserta el músculo braquial anterior, y el olecranon, que es una saliente que contribuye a formar por delante la escotadura troclear, y aquí se ve, va a prestar inserción a músculos y a ligamentos en su sector lateral, el músculo anconio y el ligamento colateral radial, y en su sector medial, en su cara posterior, por supuesto esto es solo la vista anterior que se ve la parte articular, va a prestar inserción al músculo flexor cubital del carpo, al ligamento colateral cubital y bien posterior al músculo tríceps, que es su principal inserción. En esta imagen podemos ver cómo las superficies articulares en un preparado de hueso fresco se ven como superficies lisas, blancas, y corresponden con la presencia de cartílago de tipo hialino. El cóndilo o capítulo humeral, la tróclea, la escotadura troclear, la escotadura radial y la articulación, la interlínea de la articulación radiocubital superior y la fosita articular y circunferencia del radio. Lo mismo desde su cara posterior, podemos ver cómo la única superficie articular que se prolonga a la cara posterior del húmero es la tróclea y en vinculación a ella la fosa olecraniana. Vistos desde su cara superior, los huesos del antebrazo, se reconoce perfectamente la fosa articular del radio y en su circunferencia este sector engrosado corresponde al ligamento anular de la articulación. Esta es la interlínea de la articulación radiocubital superior. La escotadura troclear con su vertiente, con su cresta y sus dos vertientes. Y hacia aquí la cara inferior de la paleta humeral con su tróclea y capítulo. En esta imagen también de preparado fresco podemos ver la cápsula de la articulación, que es una única cápsula y que incluye estas tres superficies articulares. Y en la siguiente imagen, los ligamentos de la articulación, que son engrosamientos de la cápsula. La articulación del codo se vale de ligamentos que ayudan a coaptar las superficies articulares y a evitar asimismo movimientos de lateralidad en el codo. Hay ligamentos anterior, posterior, colateral radial y colateral cubital. Los ligamentos colaterales, radial y cubital, o interno y externo, son los principales. A nivel interno encontramos el ligamento colateral cubital. Tiene forma radiada y se extiende desde el epicóndilo medial hacia la apófisis coronoides y el olecrán. En el sector externo encontramos el ligamento colateral radial, que se extiende también de forma radiada desde el epicóndilo lateral hasta el ligamento anular y luego el cúbito. El principal movimiento del codo es por tanto la flexo-extensión. Es una articulación de tipo troclear. Definimos a la flexión como el movimiento que acerca la cara anterior de los huesos del antebrazo hacia la cara anterior del brazo. Y la extensión es el movimiento opuesto. En posición anatómica, con los brazos pendientes al costado del tronco, estamos en una extensión.
El eje de la articulación es un eje que no es exactamente transversal, sino que es un poco oblicuo. Y ello explica por qué en extensión el eje del húmero no es una prolongación del eje del antebrazo. Se forma entre ambos un ángulo que se encuentra abierto hacia afuera, hacia el lateral, que se denomina valgo fisiológico del codo. Los músculos que participan en la flexoextensión se pueden esquematizar en dos grupos. Aquellos que pasan por delante de la interlínea de la articulación y van a ser flexores, y aquellos que pasan por detrás y van a ser extensores. Los músculos flexores principales son tres. El músculo braquial anterior, esquematizado con esta figura en la flecha número 1. El músculo bíceps, principal flexor del codo, esquematizado aquí, con el número 3. Y el músculo braquirradial, antesupinador largo, esquematizado aquí con el número 2. Van a haber algunos otros músculos que participan de forma accesoria en la flexión, porque cruzan la articulación, y son los músculos extensor radial del carpo y pronador redondo. Encontramos un solo músculo extensor que es el tríceps. Aquí se ven tres flechas que corresponden a sus tres bastos. Algunos libros mencionan al músculo anconio como partícipe secundario de la extensión del codo. Y además, la gravedad obviamente que favorece la posición de extensión.